Qué bueno que están con nosotros porque ahorita van a aprender de algo que todos tienen que saber. Porque cada vez oigo más historias de gente, ya olvídense los que fuman, de gente que ni fumaba, sin deberla ni temerla, y de repente adivina qué, que tiene cáncer de pulmón. Esto es pan de todos los días, cuentavientes. Entonces yo quiero que ustedes sepan cómo se da uno cuenta. Cuando te dicen, tiene cáncer de páncreas o tiene cáncer de pulmón, sí da muchísima angustia porque se dice, o se decía, que el cáncer de páncreas y de pulmón es fulminante. Pues adivinen qué, hay esperanzas. El doctor José Manuel Mier es una eminencia en el tema de cáncer de pulmón. Es director de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores del Tórax del Hospital Ángeles de las Lomas. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿hay más cáncer de pulmón hoy que ayer? Sin duda sí. ¿Por? Sin duda sí. Buenos días a todos, pero sí, el cáncer de pulmón, el gran problema que tenemos es no solo el número de casos nuevos, sino la cantidad de defunciones que provoca. Voy a poner un ejemplo. Hay muchos más cánceres de mama, o de cérvix, o de próstata, sí. pero no se mueren porque ya hay tratamientos y detección oportuna. El problema del cáncer de pulmón es que tiene una letalidad altísima. Ejemplo, alrededor del mundo, 1 de cada 5 sujetos que se mueren de un tipo de cáncer en el planeta lo va a hacer de cáncer de pulmón. Es decir, pensémoslo, 1 de cada 5 cánceres, defunciones por cáncer en el mundo, mueren de cáncer de pulmón. Y México no se escapa a esta cifra. Entonces, la preocupación, como bien dijiste, es que pues, la mayoría de los cánceres que detectamos van a morir de cáncer de pulmón. Ahora bien, como también acabas de decir, no todos son malas noticias. Todos los cánceres de pulmón, desde la etapa 1, la 2, la 3 y la 4, que es la más avanzada, todas, absolutamente todas, tienen tratamiento. No tratamiento curativo en muchas ocasiones, pero sí tratamientos para alargar y mejorar la calidad de vida, que muchas veces hoy en día pues es lo que buscamos con las enfermedades. Hoy en día muchos cánceres no se curan, pero intentamos cronificarlos y que la gente viva más y mejor tiempo. Eso es lo que se está persiguiendo hoy con el cáncer de pulmón. También tenemos ya muchos cánceres de pulmón que se pueden curar. Recordemos y repito, son 4 etapas, 1, 2, 3 y 4. Los etapa 1 son susceptibles de recibir tratamiento curativo con cirugía. Nosotros que realizamos cirugía de mínima invasión desde hace más de 10 años, es la técnica de elección para operar a estos pacientes, bien con cirugía robótica o bien con cirugía toracoscópica, pero es sin duda el tratamiento de elección. Y pues esos pacientes que agarramos en etapa 1 se curan el 90%. Escuchemos, el 90% de los enfermos en etapa 1, si son tratados apropiadamente, se pueden curar. Ajá, qué padre, doctor. Sí. ¿Cómo te das cuenta? Mira, desafortunadamente el cáncer de pulmón da pocos síntomas cuando está en etapas tempranas, es decir, cuando es etapa 1 suele dar pocos síntomas. Entonces son enfermos que normalmente descubrimos en un check-up, descubrimos en una radiografía que les hicieron por otro motivo, en realidad es como los descubrimos. Cuando ya tienen síntomas, y el más frecuente de todos ellos es la tos, el dolor de pecho, la dificultad para respirar, entonces ya no suelen estar en etapa 1, suelen estar en etapa 2, 3 o 4. Insisto, la buena noticia es que todas las etapas tienen tratamiento, no curativo, pero sí podemos darles más y mejor tiempo. Lo ideal para poderlos encontrar en etapa 1 es entonces buscarlos ¿cómo? Pues con un método de cribado. Así como hay mamografías para el cáncer de mama o Papa Nicolau para el de cervix, para el cáncer de pulmón tenemos la tomografía. Todo aquel sujeto, y escúchenlo, esto sí es un dato importante para que lo apunten, mayores de 50 años y consumidores de más de 30 paquetes de cigarrillos al año, se deberían de hacer anualmente una tomografía de tórax. La tomografía de tórax es el método de elección para la detección oportuna del cáncer de pulmón. Cuando hablamos de paquetes, no hablamos de cajetillas. Es una fórmula que tenemos pues en neumología, en cirugía de tórax, que esto, ¿de dónde viene? Los años fumados, ¿sí? Los años fumados por el número de cigarrillos diarios. Es decir, si tú tienes 50 años y fumas desde los 20, pues tienes 30 años fumando. Si fumas una cajetilla diaria, fumas 20 cigarrillos. Entonces lo que hacemos es multiplicar 30 por 20, ¿sí? Que eso nos daría 600. Entre 20 nos daría 30. ¿Sí? Eso es índice tabáquico, es una fórmula.
Entonces, todos los que tienen un índice tabáquico por encima de 30 son considerados heavy smokers, fumadores muy potentes. ¿Sí? A ver, qué padre, doctor, pero yo te tengo una noticia. A ver. A mí me explicas estas historias, cuentavientes, que ahí es donde quiere uno dar machincuepas como Simone Biles. Sí. No fumaba. Yo tengo un cuñado que se murió de correcto. cáncer de pulmón. El señor nunca Así agarró es, un cigarro. así es, Explícame así es. eso. Es Sí, correcto. y tampoco trabajaba en una compañía de asbestos. Es correcto, es correcto. A ver, De 100, exacto. 100 enfermos con cáncer de pulmón, 85 fumaban. Hay 15 que no fumaban. Entonces, ¿cómo se explica esto? Pues que no solo el fumar es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, hay otros. En México hay algunos muy importantes. Por ejemplo, la aspiración de humo de leña y de carbón. En muchas regiones de este país se sigue cocinando dentro de las casas con humo de leña y de carbón. Eso es un factor de riesgo muy poderoso. Número 2, el radón. El radón es una radiación que emite la Tierra. Y México, por ser una tierra volcánica, México es un país de volcanes, tiene mucho radón en su subsuelo. El radón es un producto de la degradación del plutonio que se queda en el subsuelo y puede contaminar los mantos acuíferos. Entonces, por ejemplo, el Valle de México, las zonas perivolcánicas, el Valle de Chalco, el Pedregal, etcétera, tienen radón en el subsuelo. Ese es un factor muy importante. Pero no solo hay esos, hay más aún. El factor hereditario, ¿sí? Factor exposicional a otras cosas, a otros químicos, a otros solventes, pinturas, asbesto ya lo mencionaste. Entonces no solo es el fumar. Para que te dé cáncer de pulmón no tienes que conjuntar una sola cosa, ¿sí? Tienes que conjuntar varios factores de riesgos para detonar un cáncer. No solo el de pulmón, sino todos. Así funcionan. Ok, ya te dio. Ya te dio. Ya te dio. Ya te dio. ¿Qué se va Bueno, a hacer? número 1, busquen un médico apropiado, ¿sí? El cáncer de pulmón lo debe de tratar un grupo multidisciplinar de especialistas. ¿Liderado por quién? Por un neumólogo o por un cirujano de tórax. Si el paciente, lo primero que tenemos que identificar es qué tipo de cáncer tienes. Dentro de los cánceres de pulmón hay varios tipos, entonces identificar qué cáncer, qué tipo tiene y qué etapa está presentando. Si es etapa 1, definitivamente se tiene que operar. Operar es el tratamiento de elección para curar el cáncer de pulmón. Insisto, en etapa 1 podemos curar hasta el 90% de los sujetos a través de cirugía de mínima invasión, que en México está disponible desde hace más de una década y con cirugía robótica la hacemos desde el 2017. Cuando ya estás en etapa 2, 3 o 4, ya el tratamiento va a ser conjunto, es decir, cirugía, quimio y radioterapia y inmunoterapia, ¿sí? Hoy tenemos la inmunoterapia, que es la gran novedad de los últimos años en el tratamiento del cáncer de pulmón. A ver, entonces háblanos de inmunoterapia. Bueno, O sea, antes era quimio y radio. es correcto. Quimio, radio y cirugía. Y el orden podía ir primero cirugía, luego quimio y radio, o viceversa, quimio, radio y luego cirugía. Hoy tenemos en la ecuación afortunadamente un nuevo concursante, que es la inmunoterapia. Hoy, ¿qué es lo que hacemos? Lo que se llama medicina a la medida. ¿Por qué a la medida? Porque nosotros agarramos un cachito de tumor, lo mandamos a analizar y ahí le podemos correr una serie de marcadores moleculares y genéticos donde nos dice cuáles son exactamente las mutaciones del cáncer, cuáles son el subtipo, el subtipo de cáncer que está presentando y a través de eso podemos dar medicamentos, inmunoterapia, específicamente para ese tipo de tumor. Ya. Voy a poner un ejemplo. Uno de los tipos de cáncer de pulmón más frecuentes es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma, digamos que es el nombre, pero luego tenemos 2, 3, 4, 5 o 6 apellidos. Contra más apellidos le podamos poner nosotros a ese adenocarcinoma, más probabilidad tenemos de que se encuentre una terapia muy apropiada, muy ajustada, muy dirigida, y eso pues definitivamente repercute en el pronóstico del paciente. ¿Cómo se logra esto? Con tecnología, con infraestructura hospitalaria y con un grupo multidisciplinar muy entrenado y muy actualizado en este tema. Ya, ahora, ¿me puedes explicar cómo funciona la inmunoterapia? No, bueno, la inmunoterapia en esencia, no vamos a entrar porque técnicamente es muy complejo de explicar, pero en esencia es el tumor, imaginémonos el tumor como una bola, ¿no? Una bola. Esa bola va a tener, no es lisa,
tiene varias, pongamos un ejemplo para que la gente lo entienda muy bien, varias cerraduras, ¿sí? Tiene muchas cerraduras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando mandamos estudiar el tumor? Identificar qué tipo de cerraduras tiene el tumor. Y la inmunoterapia va a ser encontrar la llave precisa para cada una de esas cerraduras. Tú puedes matar los tumores de muchas maneras. Tú puedes tener una mesa llena de hormiguitas y matarlas a zapatazos. Si matas a las hormiguitas a zapatazos, vas a lastimar, puedes romper la mesa, puedes rayarla. O puedes matar las hormiguitas con un dedito, así una por una, una por una, una por una. Lo que hacía la quimioterapia antigua era matar las células tumorales a zapatazos. Lo que hace la inmunoterapia hoy es encontrar la llave precisa para cada una de esas cerraduras tumorales y meter la llave sin lastimar el resto de la célula. ¿Esto qué hace? Pues, número 1, mata con mayor precisión a las células tumorales, hace que se reproduzcan menos, y 2, lastima menos los tejidos sanos circundantes. Entonces, alarga. Estamos viendo sobrevidas hoy en pacientes, incluso con metástasis pulmonares, que antes se morían a los 6, 8 meses y que hoy viven 3 o 4 años. A lo mejor hay gente que me dice, caray, pero se va a morir igual. No, pero créanme, no es lo mismo morirse en 6 meses y de una manera terrible que vivir 4 o 5 años y vivir con una calidad de vida óptima. Aparte de la inmunoterapia, y nada más aclárame esto, en México ya hay todos los protocolos de inmunoterapia para cáncer de pulmón que existen a nivel mundial. Sí, sin duda sí. México, tanto en medicina pública como en privada, no voy a decir que en todos los centros porque no es verdad, pero en los centros de alto desempeño de la especialidad ya se dispone de toda esta tecnología para diagnosticar el cáncer de pulmón como les digo, con los 6, 8 apellidos que queremos, y sí se dispone de los medicamentos apropiados. Insisto, no está disponible en todos los centros hospitalarios, pero sí hay centros públicos y privados que ya lo tenemos y es lo que estamos haciendo. Ahora, hoy hay cirugía robótica. Es correcto. Que es parte del tratamiento, que sea lo que haces tú. Es lo que hago yo. Fuimos el primer centro en México que hicimos cáncer de pulmón en el año 2017. Ya tenemos pues ya unos cuantos años de recorrido y pues sigue siendo el estándar de oro, es decir, el tratamiento de elección. El cáncer de pulmón en etapa 1 debe de ser tratado por cirugía de mínima invasión. Y la cirugía robótica es el método más sofisticado, más seguro, más eficaz para darle el mejor resultado a nuestros pacientes. También hay que decirle a la gente que esto está también al alcance ya de todo el mundo. Hay centros públicos en el país, ya varios, menos de los que quisiéramos, por supuesto, pero sí hay centros públicos en el país que ya tienen cirugía robótica. Ahora, y explicábamos el viernes, cuentavientes, que una cosa es el cirujano oncólogo, Sí. que es el que te opera, es el que te hace la biopsia, es el que te quita el tumor. Sí. Y otra cosa es el oncólogo clínico, que es quien te da la inmunoterapia, Es la radio correcto. o la quimio, ¿no? Sí. Dentro de este grupo multidisciplinar en el cáncer de pulmón debe de haber como mínimo un cirujano de tórax, un neumólogo, un rehabilitador respiratorio, debe haber enfermeras, debe haber un cardiólogo, debe haber un grupo de médicos intensivistas si es que va a necesitar intensivistas. Es decir, entre todos aportar la parte de experiencia y de conocimiento más afinada para que hagamos de cada paciente un traje a la medida. No hay recetas de cocina generales para los pacientes. Cada paciente es diferente, cada tumor es diferente y por lo tanto se debe de tratar a los pacientes de manera ajustada. Cuando tú lo haces de esta manera, sometiendo cada caso a un comité de tumores donde nos sentamos todos a discutir, a debatir el caso, esto repercute sin duda en el diagnóstico correcto y por lo tanto en un tratamiento y en un pronóstico muy, muy, muy afinado. Ahora, así como hay oncólogos que son especialistas en mama, ¿Sí? hay oncólogos que son especialistas en pulmón. Es correcto. En México tiene grandes médicos especializados en cirugía torácica. La cirugía torácica no es una especialidad muy conocida, pero pues la gente tiene que saber que somos los expertos en operar tumores de pulmón y de tórax, de mediastino, de costillas, de diafragma, etcétera. El cirujano de tórax debe de operar esos tumores y posteriormente pues apoyarse en oncólogos especializados en tórax, que los hay.
Hay centros de alta especialidad en el país donde se imparte ya esta especialidad. Entonces tenemos oncólogos médicos especializados en tórax, ya lo saben. Sí. Cuando traen una carga genética tan importante, lo que nosotros recomendamos es, si antes decíamos que para los fumadores de más de 30 paquetes después de los 50 años se deben de hacer la tomografía, lo que recomendaríamos en una carga genética muy importante es que empiecen a hacerse la tomografía desde los 30. ¿Qué onda con los fumadores pasivos? Es muy fácil de explicar. Cuando una persona fuma y prende su cigarrillo e inhala una calada de un cigarrillo, mete a su cuerpo aproximadamente 7,000 sustancias sólidas tóxicas, dentro de las cuales 85 al menos producen cáncer per se. Cuando ese sujeto exhala el humo que metió antes, saca 4,000 de esas 7,000 sustancias. De esas 4,000, por supuesto que ahí también viajan algunas sustancias productoras de cáncer. Entonces, sí es verdad que el fumador pasivo puede desarrollar cáncer de pulmón. Así es. De hecho, nosotros calculamos que de los 9,000, aproximadamente 9,000 casos nuevos de cáncer de pulmón que se presentan en México anualmente, por lo menos una parte, un 10, 12, 15% de esos pacientes son fumadores pasivos. Ya. Así es. ¿Qué está más cañón? ¿Dejar de fumar o dejar de tomar? Yo creo que dejar de fumar. Es que dejar de fumar es una barbaridad. Las cifras son dramáticas. El porcentaje de éxito para dejar de fumar no llega al 10% con lo que tenemos hoy en día, que es principalmente psicoterapia, farmacoterapia y tratamiento sustitutivo de nicotina. Con esos 3 métodos no se llega ni siquiera al 10% de éxito. En otros países, ya lo hemos hablado alguna vez, en Reino Unido, en Japón, en Nueva Zelanda, etcétera, han metido cigarrillos electrónicos y vaporizadores para dejar de fumar con unas tasas de éxito gigantes y hermosas. Sin embargo, en Latinoamérica pues tenemos prohibidos los cigarrillos electrónicos y eso no juega para el mercado mexicano actualmente. ¿Por qué? Pues porque están prohibidos. Pero de qué sirve, sirve. ¿Cuál será? Fíjense bien, tanto neurofisiólogo que tenemos en el programa. ¿Cuál será esa partecita en el cerebro donde viven las adicciones? No nos las pueden cauterizar. ¿Dónde vive? Vive en el tálamo, vive en la amígdala, vive en el hipotálamo, vive en el lóbulo frontal, vive en el de... ¿Dónde? Sí. Mira, pues es muy difícil. La verdad, combatir la adicción es muy complicado. Yo lo que hago hoy con mis pacientes, como sé de este 10% como mucho de tasa de éxito, es invitarlos a que se cambien a un producto de menos daño. O sea, yo los invito a que consuman un cigarrillo electrónico o un calentador de tabaco, que si bien no son inocuos, y repito, no son inocuos, sí son menos perjudiciales que el cigarrillo convencional. Bueno. El doctor José Manuel Mier obviamente es una amistad que ustedes necesitan tener en su vida. Entonces, él, como les dije, es el director de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores del Tórax del Hospital Ángeles de las Lomas. Es el doctor José Manuel Mier, médico cirujano, especialista en cáncer de pulmón, cirugía de tórax. Gracias, querido. Un placer tenerte aquí, como siempre.